Esperemos un momentico que André ingrese para que no se pierda la explicación. Oíste, Mari. Bueno, sí. Ingresando. Así, déjame yo comparto la pantalla. Listo. Te seguimos escuchando, Mari. Bueno, entonces vamos por aquí. También aquí se daban unos aportes. Este fue un psicólogo ruso de origen judío que realizó importantes contribuciones en el ámbito de la psicología del desarrollo. Él era esa persona que se enfocaba en ver crecer de varios aspectos. Bueno, se desarrollaba mucho en ver crecer, en verse desarrollada la comunidad o en cualquier ámbito cultural o social. Fundó la teoría sociocultural, era donde él defendía el impacto del entorno cultural. Él defendía mucho eso, ya que se basaba en verla crecer, en verla evolucionar cada día más. En el desarrollo cognitivo también se enfocaba demasiado en que las personas de la infancia crecieran y, y en verlas evolucionar cada día más. Señor, puede pasar a la otra. Bueno, también se distingue en tres etapas. La del uso del lenguaje, que es el habla social. Era donde el niño como veníamos también hablando en otros autores, que era donde el niño se sirve del lenguaje para comunicarse fundamentalmente. En la del habla egocéntrica, que era aquella cuando utilizaba el lenguaje para regular su conducta y también incrementaba el pensamiento. Y la del habla interna, que era para reflexionar sobre la solución y también se podía incluir lo de los problemas mentales y eso. Bueno, yo aquí, como mi diapositiva fue tan corta, yo hice un resumen de lo que investigo un poco y también sobre lo que yo pensaba de la teoría. Es uno de los más grandes teóricos de la educación del siglo pasado. Sus aportes han impactado en nuestros actuales modelos de educación y de sus teorías. Señor, no alcanza a ver. Bueno, ya. Impactados en nuestros actuales modelos de educación y de sus teorías. Se han desprendido múltiples concepciones implicadas a pedagogía de hoy. La teoría El internet la sacó de la clase. Bueno, vamos a leer lo que ella nos quiso decir en esta diapositiva. La gran importancia que tiene la teoría. Es una de las grandes teorías de la educación del siglo pasado. Su aporte ha impactado en nuestro actual modelo de educación y su teoría que han desprendido múltiples concepciones ampliadas de la pedagogía de hoy, la teoría sociocultural de Vygotsky. Él hablaba de una teoría sociocultural. Ahora les explico cómo él la direccionaba. Buscaba poner la base del aprendizaje, se construye paulativamente durante los primeros años y con ayuda del contexto social. Aquí hay que corregir algunas ortografías. Falta ortografía, muy bueno. Bueno, pero le quedó bien. ¿No es cierto, chicos? Sí, señor, está bonita. Sí, bueno, no, o sea, no igual que las de Álvaro, pero eso iba a decir. Cada uno tiene su diseño propio. Eso ya es otro nivel. Ya ese es otro nivel, eso es. Le gusta molestar, ¿verdad? No, y que la tuya, Álvaro, hay que recibir un curso. Sí, quedaron muy bonitas, ¿para qué? Y muy lindas. Bueno, mis amores, vamos a reforzar un poquito lo que Mari nos trató de decir. Realmente Vygotsky
¿Qué saben ustedes de Vygotsky? Porque este señor, yo me imagino que ustedes lo han trabajado a lo largo de estos semestres, ¿verdad, Álvaro? ¿Qué sabes tú de Bueno, pues, Vygotsky? yo sí lo he escuchado, pero así de saber algo de él, no. Pero sí, o sea, sí ya lo he escuchado. A veces cuando uno está investigando alguna tarea o algo por ahí, Ujú. uno Mire, Yo siempre como también, que, profe, igual que mi compañera, nosotros nos han dado, pero nos han reforzado más fue en Jean Piaget se me olvida el nombre ahora. Ahí pues el, en otras clases nos hablan también de Freud, decimos, o sea, a veces o sea, nos dan cosas así y lo mencionan a ellos, pero en sí así. bueno, Vygotsky, él sí se menciona y él es muy importante en la psicología y también en la parte de la educación. Vygotsky, él era un psicólogo, él fue un psicólogo de origen judío. Ustedes saben que los de origen judío eran vistos de una manera diferente antes, porque ellos tenían su propia religión, en fin, sus tradiciones. Vygotsky habló mucho de lo que es la psicología del desarrollo, porque él analizaba mucho todo el accionar del ser humano desde que estaba en la infancia. Él también fue precursor, creo que de la neuropsicología como tal, porque él estudiaba todo lo que tenía que ver con la parte neurológica del ser humano. Realmente Vygotsky no iba, él en pocas palabras, no estuvo de acuerdo con la teoría de Jean Piaget, porque él enfocó su teoría en una psicología social, en lo que decía Andreita, en una teoría sociocultural. Señalaba que todas las actividades mentales del ser humano, que todas las partes cognitivas del ser humano se debe más que todo a la interacción social. Él decía que el aprendizaje el aprendizaje es un proceso social, que el niño aprende en su contexto, en su sociedad y en su cultura. Miren él, en esa teoría sociocultural, él habló del aprendizaje, porque él también habló de la parte cognitiva. ¿Cuál es la única punto de referencia entre Jean Piaget y Vygotsky? Que ellos hablaron de la parte cognitiva y la parte del aprendizaje del ser humano. Pero Vygotsky la enfocó en que el aprendizaje es un proceso social, cultural, que se da en forma general. Él decía que la teoría del desarrollo cognitivo, los niños vienen con unos patrones de pensamiento. No se deben o sea, los factores de pensamiento del niño no son innatos, sino que el niño en su interactuar y en las actividades sociales que el niño tiene, va aprendiendo. O sea, que el aprendizaje del niño se da de acuerdo al contexto y de acuerdo a su cultura. Él hacía mucho énfasis que el niño, los colegios o el sector educativo del niño debe de ajustarse al proceso cultural. Yo no le puedo enseñar a un niño de la India, de la China, algo diferente a su cultura. Por eso es que los modelos pedagógicos y la parte pedagógica varía de acuerdo al contexto, porque Vygotsky decía, yo no puedo medir al niño que en tal edad tiene que cumplir tales características propias que tiene que hacer. No, el niño puede desarrollar su proceso cognitivo de acuerdo de forma natural, de acuerdo al contexto. Él decía que un niño de 5 años puede aprender de otro niño de 10 años. Y la parte cognitiva del niño va a variar porque él va a aprender del niño de 10 años. Por eso él decía que el proceso se construye
el conocimiento se construye, que el niño a través de la socialización, él también está aprendiendo. Él decía que el niño tiene habilidades elementales innatas, pero no es lo que lo define como tal, por eso me confundí, sino que también en ese interactuar el niño va aprendiendo. Miren lo que es Vygotsky y miren lo que es Piaget. Piaget decía que el niño a los 0 a los 2 años tiene que estimularse la parte sensoromotora, pero Vygotsky decía, no necesariamente, porque un niño de 2 años también puede aprender de la etapa preoperacional. Y eso no quiere decir que el niño no tenga dificultades o que el niño sea superdotado. Si el niño tiene un hermanito, por lo menos en el caso de Álvaro, que tiene una niña pequeña y una niña mayor, esa niña pequeña puede aprender de su hermana mayor porque está observando y está incorporando en su proceso eso. Por lo menos si la hermanita mayor de pronto está bailando, la niña también va a bailar porque está imitando. No tiene que esperar tener cierta edad para poder hacer actividades propias de su edad. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso porque el niño también, así como aprende cosas buenas, puede aprender cosas que no están bien para su proceso. Entonces se logra a través de la interacción, los procesos se construyen mediante los factores externos. Por eso es que la teoría de Vygotsky dice que el niño construye su conocimiento y el niño construye su conocimiento a partir de la interacción social. Eso es fundamental. El desarrollo no puede considerarse aparte del contexto. El contexto social juega un papel muy importante en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional del niño. Por eso es que los niños tienen que ir a la escuela, porque Vygotsky dice que tienen que ir porque el niño aprende de sus compañeros, aprende del colegio y de los profesores y aprende del contexto donde él está. Él dice que el aprendizaje puede dirigirse a una serie de desarrollo. Vygotsky también nos habló, como nos estaba hablando Andreita, del lenguaje. Él decía que el lenguaje del niño es un papel importante en el desarrollo mental. El lenguaje es fundamental y el lenguaje también se aprende en la interacción. Él decía que de acuerdo a la cultura, de acuerdo al ambiente, el niño va a aprender a hablar. Por lo menos un ejemplo, si yo al niño, el niño está solo en su casa con la nana, con la persona que lo cuida, y resulta que el niño no habla, la nana no le habla y él no habla, entonces él solamente señala que quiere biberón, que quiere agua, el niño no va a sentir la necesidad de hablar. Entonces él todo es por señas. Y no quiere decir que el niño tiene problemas de lenguaje o dificultades de lenguaje, no, sino que no tuvo la necesidad porque el ambiente donde el niño estaba no le exigió. Pero sin embargo, si el niño está con otros niños y el otro niño habla, dice, grita, dice malas palabras y el niño también lo va a repetir, porque él también aprende por imitación y por el contexto. Entonces, un ejemplo es como el Tarzán, el hombre de la selva. Él decía que el niño, bueno, él no lo decía, sino que eso, ese análisis lo hago yo. Entonces, el Tarzán se fue para la selva y él, ¿qué lenguaje aprendió allá? ¿Qué lenguaje aprendió Tarzán en la selva? De los simios y El de animales. los simios. Es correcto. Y no era que él no tenía la estructura fonodiológica que uno tiene, sí la tenía, pero como él en el ambiente donde estaba era eso, los simios, él aprendió ese lenguaje, pero cuando ya se relacionó con personas, él aprendió a hablar como habla uno los seres humanos. Entonces, eso nos decía Vygotsky, nosotros aprendemos de acuerdo al contexto, a la interacción. El proceso de aprendizaje no se debe delimitar a unas etapas, sino que se debe un aprendizaje que va dirigido y que el contexto, el niño va construyendo. El conocimiento y el aprendizaje, Vygotsky dice que se construye diariamente en el interactuar.
cuando el niño va interactuando con otros niños, con los adultos. Entonces, antes de llegar a la zona de desarrollo próximo, voy a explicarle esto. Vygotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje. Pensaba que lo produce la integración de los factores sociales y personales. Entonces, miren lo que dice, ojo, considera que el medio social es fundamental para el aprendizaje, basado que lo produce la integración de los factores sociales y personales. O sea, que el aprendizaje del niño depende mucho del medio social. Los procesos de aprendizaje están condicionados por la cultura. No podemos desvincular. Es algo tan, bueno, yo no es que a mí me gusta mucho la teoría de Vygotsky, porque cuando uno está en el proceso de la docencia, porque en la docencia o trabajando con niños, uno se analiza el componente cultural, eso nos da a nosotros cierta información. Yo no le puedo enseñar a un niño de pronto de la zona rural matemáticas con videojuegos, un ejemplo, porque esos niños no van a conocer qué es un videojuego. Y la estrategia que yo le llevo a ese niño en la zona rural no es la apropiada de acuerdo al ambiente. Entonces, miren lo que pasa, pero sí le puedo enseñar matemática con lo que ellos tienen en el campo, con el cultivo. Y ellos así van a aprender más fácil, van a asimilar más fácil los conocimientos. ¿Por qué? Porque está en su contexto. Es como si yo trasladara acá, a Cincelejo, enseñarle a un niño matemática. Ve y cuenta las vaquitas que existen en el corral. ¿Dónde están las vacas? ¿Dónde está el corral? Si apurado conocen la vaca en la televisión. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo presente. Chicos, ¿va quedando claro? Sí, señora. Sí, profe. Entonces, tenemos que tener presente que el proceso de aprendizaje está condicionado a la cultura, que lo que hacemos y desarrollamos en una sociedad en la que nosotros estamos. Miren que hoy en día, esta teoría de Vygotsky es lo que realmente estamos como viendo en los procesos y no se ha, no ha tomado como no se ha envejecido la teoría. Al contrario, es cuando más ahora se está utilizando. Dime, Álvaro. Sí, profe, podemos decir que, bueno, Jean Piaget dice de que su teoría no es estrictamente parcial, o sea, es decir, que no es inmutable. Dice que puede haber variaciones, En cambio, acá Vygotsky, desde que inicia su teoría, dice, van a haber variaciones, van a haber esos cambios. O sea, él es consciente de que no todo va a funcionar de la manera como uno lo provee. En cambio, Jean Piaget tenía como un estereotipo, algo como que si ya vi de 5 chicos, 4 siguen la misma rutina, yo digo que todos los niños son iguales. Así es. En cambio, Vygotsky es como, bueno, hay 5 niños, pero que aunque 4 están siguiendo la misma rutina, cada uno lo va siguiendo de una forma distinta. Entonces lo mira desde este punto. Claro, mira al ser humano de una manera única. Cada uno tiene su ritmo y su proceso de aprendizaje. Muy bien, Álvaro. Y miren que la teoría la teoría sociocultural de Vygotsky y el aprendizaje se da más que todo en la primera infancia, pero también en la edad adulta también. Vygotsky decía que la interacción histórica, social y cultural del niño dan un resultado de aprendizaje y desarrollo. Cuando él dice esa expresión, ¿a qué se refiere? Vamos a analizar. Vygotsky dice, la interacción histórica, social y cultural del niño dan como resultado el aprendizaje y el desarrollo humano. ¿A qué se refiere esa expresión? Andreida.
O sea, señor, que es como si él dijera que depende en qué ambiente y en qué cultura crezca el niño, pues va o sea, a desarrollarse humanamente. Eso es lo que yo entiendo. Bien, Álvaro, ¿tú qué entiendes? Muy bien, Andrea, excelente. Profe, bueno, aquí dice que la interacción histórica, social y cultural. Yo diría que histórica es por lo que ha desarrollado o aprendido con su familia, lo que su familia ha adquirido desde que se unió, por decirlo así, mamá, papá se unieron. Y desde ahí todo lo que han establado los mamá, papá, hasta que nació el bebé. Cuando nace el bebé también ve la misma rutina, esa es la historia, me imagino yo acá. Y lo social abarca todo eso, incluyendo lo cultural, que es ya donde se está relacionando el niño. Claro, la historia también puede abarcar lo que es el origen del contexto de la comunidad donde ese niño se está desenvolviendo. Por lo menos ustedes saben que cada comunidad tiene su historia. Eso también marca una pauta fundamental. Por lo menos si vamos a analizar la cultura de Palenque, digamos que estamos trabajando con niños de Palenque. Ustedes saben que Palenque tiene una historia, igual que todas las culturas. Todas las tienen una historia. El niño, la interacción histórica va muy ligada al componente social y cultural, porque Palenque, que fue un grupo de indígenas que se rebeló en todo eso, lo que ellos vivieron, aún todavía conservan ciertas tradiciones propias, culturales, el trenzado en las mujeres, que tiene un significado, que era como la ruta de escape que iban a utilizar. Total, es que ellos tienen una historia muy linda. Entonces, esa historia, yo es lo que yo le tengo que enseñar a ese niño en ese contexto para que él también aprenda de que de esa historia puede entender esa interacción y esa cultura. Entonces, el aprendizaje y el desarrollo humano tiene que ir como un resultado de todo ese proceso. Y también lo que dice Álvaro, nosotros no podemos desvincular la historia familiar, en fin, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender ciertas situaciones, no tanto cognitivas, sino también emocional en los niños y en los adultos como tal. Muy bien, chicos. Entonces, también nos dice Vygotsky que el aprendizaje en la primera infancia, proceso por medio del cual el ser humano cambia sus ideas, sus conocimientos, sus comportamientos para conocerse a sí mismo y el entorno. Acá hace referencia esto mismo. Acá hace referencia. Pues, profe, creo que es relacionándonos, ¿no? Se basa en la relación. De pronto, un niño, por lo menos mi niña que es costeña, viene un niño del interior que es cachaquito, que tiene otra cultura, tiene otra forma de interactuar con sus padres y al encontrarse los dos mundos va variando. O sea, ella se preguntará el acento de él porque es distinto al mío, digo yo acá, pues, y también la forma en cómo de pronto vayan a expresarse. Nosotros, como hemos hablado en clases pasadas, nuestra esencia es más jocosa, más movida, más caliente, más divertida, por decirlo de esta manera. A diferencia de las personas del interior que son un poquito como que más frías, más centradas, por decirlo así. Entonces, Así es. al encontrarse estos dos mundos, yo diría que ahí es donde surge este aprendizaje de primera infancia. En la interacción con otros niños, dependiendo de la cultura y todo eso. Bien, Álvaro, excelente. Andrea. Pues también pienso igual que mi compañero, señor, interactuando con otros niños, con otras culturas, conociendo otras culturas o otras historias por medio de la interacción. Sí, es que lo que pasa es que es algo muy cierto. Yo siento que el niño aprende más rápido en contacto con otros niños, independientemente si hacen parte de la misma cultura o no.
A veces cuando uno es niño, por lo menos tiene un hijo único y el niño poco socializa y tiene dificultades en la parte de pronto, no tanto en la socialización, sino que ustedes saben que a veces cuando uno sobreprotege, hay algunas limitaciones, crea en los hijos ciertas limitaciones que pueden verse reflejadas en su proceso de aprendizaje. Entonces, recomiendan, los psicólogos, los fonodiólogos recomiendan que para que el niño avance, tiene que convivir con otros niños para que tenga ese proceso de aprendizaje, independientemente qué niño sea. Y lo que ustedes han dicho es cierto. Si hay otro niño que viene de una cultura y viene a el niño que está en esa cultura va a aprender de la otra cultura, porque eso es algo que se da de forma natural. Entonces nosotros también tenemos que tener presente que es un proceso por medio del cual el ser humano cambia sus ideas y todo cambia sus ideas. ¿Por qué? Porque puede venir otra persona con diferente formación cultural y el otro niño puede cambiar su percepción. Y eso hace parte, eso es un proceso normal que hace parte del proceso cognitivo del niño. También tenemos que tener presente que Vygotsky nos decía que el aprendizaje no es según la edad, ¿oyeron? Sino según el potencial del individuo. Yo no puedo decir que el niño de 10 años tiene que ser esto. El niño, el aprendizaje no se da según las edades, sino el potencial que tenga cada niño o desarrollo. Aquí dejamos a un lado lo de Piaget. Dime, Álvaro. O sea que no limitaba, profe, no le permitía a la teoría ampliarse tanto como podemos decir infinitamente. Sería Señor. una teoría muy abierta. Sí, señor. No limitaba al niño. Él no limitaba al niño ni decía, incluso él decía que un niño de 5 años puede aprender de otro niño, puede tener conocimientos que de pronto no sean de su edad, sino una edad más avanzada. ¿Por qué? Porque él puede tener contacto con otros niños mayores y él puede aprender y eso es válido. Él dice que, mire, él pone un ejemplo. En un aula de clase, él no estaba de acuerdo que en un aula de clase los niños fueran de las mismas edades. No, que primero los niños tienen que tener 5 años. Él decía que no necesariamente tienen que tener todos 5 años. Pueden haber niños de 10 años, de 8 años, de 7 años, porque el de 5 años puede aprender desde 7, puede aprender desde que tiene, disculpen, que tiene 10 y así sucesivamente. Entonces ellos decían que eso potencializa. Él decía que el niño con otros niños de otras edades potencializa su parte del aprendizaje porque va aprendiendo de los otros. Profe, es algo que por lo menos en la fundación donde estamos, manejamos niños por grupo etario. Grupo etario, no manejamos niños que, como usted estaba diciendo, de 5 años, tienen que ser todos de 5 años, no. Que abarquen de tantos años a tantos años. La cuestión era que teníamos que nosotros acoplar el conocimiento de tal forma que si el chico de 7 años estaba en cierto grado y el chico de 10 años estaba en otro grado, que acopláramos esa enseñanza de tal forma que se pudiera entender tanto en una edad como en la otra. Y si da resultado, Álvaro. Bueno, profe, hasta el momento, gracias a Dios, sí nos ha dado bastantes resultados. O sea que en pocas palabras. Ajá. Sí, profe, como tenemos la asesoría por lo menos de una psicóloga y de una licenciada en educación, entonces siempre nos están asesorando cómo debemos actuar con ellos y todo. Pero mira que sí, ahí puedes entrar la teoría de Piaget, ¿no es cierto? Señor, cuando yo estaba en el colegio, un colegio donde yo estudié, pues también era así, por ejemplo, en la edad, un ejemplo, en sexto uno estaban como que desde las edades como más pequeñas. En un ejemplo, sexto 2 ya eran los que, un ejemplo, sexto 1, un ejemplo, de 10 a 11.
todos los de 12 a 13, así. Depende de la edad, también estaba uno como en el 1 o el 2. Así Como en también. otro colegio, Ujú. como en otro colegio, era como por las capacidades, o sea, que uno tuviera, ¿sí me entiende? Como entre más de pronto aplicado, inteligente fuera, entonces Profe, en el caso que está varía diciendo mucho. la compañera, disculpa que te interrumpa, ya que me acordé, compañera, es que en ese caso no se estaría haciendo excepción, profe. O sea, no se estaría discriminando a los niños. Claro, se discrimina, Siento que sí. se discrimina. Es que los colegios discriminan. Ustedes no se han dado cuenta. Los colegios Sí, yo regulares, sí me acuerdo que hacían eso. Álvaro, y los colegios regulares, los regulares que somos todos los de nosotros tenemos a nuestros hijos, lo hacen. Lo tuyo de pronto es una fundación y la fundación mira que actúa y tiene una metodología aún más favorable que lo de pronto del sistema educativo que nosotros tenemos. Entonces, eso también lo tenemos que tener presente. Bueno, la verdad es que como vuelvo y les digo, las dos teorías tienen su lado positivo y también su lado negativo. En la teoría, mi propia reflexión, de acuerdo a lo que he leído sobre los dos y lo que realmente, no tanto lo que he leído, sino también lo que uno pone en práctica. Realmente Piaget en su teoría nos hablaba, o yo me voy mucho más por la teoría de Vygotsky que con la teoría de Piaget. ¿Por qué? Porque Vygotsky no limitaba a los niños. Ellos no los limitaba, sino dejaba que ellos exploraran, que ellos aprendieran por sí solos y por su contexto. Claro que no por sí solos, porque ahora vamos a hablar de las zonas del desarrollo en la cual interviene un aprendizaje asistido y un aprendizaje independiente. Ahora se los explico. El niño aprende de una manera más espontánea, es la palabra, no por sí solo, sino una manera más espontánea, y le da la libertad al niño de que él aprenda ciertas habilidades de otras personas. Un ejercicio que él hacía en el aula de clase Vygotsky era que cuando un niño tenía dificultades, digamos un niño de 5 años tenía dificultades en tal asignatura, ejemplo, matemáticas, si el profesor, él no le entendía al profesor, él decía que ese niño de 5 años pueda aprender de otro niño, porque ellos se entienden y entre pares uno le explica al otro y el niño va a asimilar mejor la información que a veces los mismos profesores no saben transmitirle la información. Y él en su colegio, en su escuela, él siempre tenía en los salones niños de diferentes edades que uno de ellos ayudaba al otro a potencializar ciertas dificultades que tuviera. Entonces, ¿por qué me gusta esta teoría? Porque no limita, pero también tiene sus consecuencias. Yo también lo veo, también en sus contras. Así como el niño puede aprender en la parte cognitiva, que me parece excelente, que puede aprender más cosas de lo que normalmente la edad le limita, porque de pronto la edad te puede decir, tú tienes que hacer esto, pero ya después tienes que esperar que cumplas con el tiempo para poder avanzar a la otra etapa. Pero Piaget no lo daba tan drásticamente, pero sí se tenían que cumplir ciertas características. ¿Qué es lo que me gusta qué es lo que me preocupa de la etapa de Vygotsky? Que así como el niño aprende cosas buenas, puede aprender ciertos comportamientos que no son buenos de los otros niños. Recuerden que la edad influye en ciertos aspectos en el comportamiento. Ya dejemos la parte cognitiva a un lado. En ciertos comportamientos. Un niño de 5 años, digamos, tiene juegos de niños de 5 años, de parte imaginativa, en fin. Si juega con un niño de 11 años, 12 años, ¿qué le puede enseñar el otro niño de 12 años? Sus juegos, que ya son más avanzados. Entonces, ahí es donde yo veo la falencia, porque el niño puede aprender cosas que no están bien en su proceso de formación.
Entonces, Exacto. Entonces, no pueden de pronto quemar su etapa, ¿verdad, señor? A veces por eso también no queman dejan su su etapa etapa a y un se... lado para poder Ajá, hacerlo. para ver la otra. Como Entonces, decimos vulgarmente, se maduran piquis. esa es la... A veces eso pasa. Sí, y pasa porque cuando tú tienes, mira, es que cuando hay niños de la misma, o sea, cuando uno tiene hermanos, por lo menos yo lo viví, mi hermana es un poco mayor que yo. Y yo cuando tenía mi edad, de pronto de que yo veía a mi hermana que salía con las amigas y yo de pronto era una niña, yo quería salir quería salir así como mi hermana salía con sus amigas. Entonces, miren que eso también influye, porque ya yo quería dejar de hacer tal cosa para irme con, no, si ya, menos mal que de pronto mi mamá en esa parte orientó, me dijo, no, usted es esto y su hermana es esto. Pero yo, esa parte yo le di gracias a mi mamá porque supo orientarlo, pero si no hubiese tenido una orientación y yo hubiese quemado mi etapa rapidito en unos aspectos. Y mire, y no únicamente ustedes analicen, cuando tienen dos hermanos o hermanas, a veces el hermano menor o la hermana mayor quiere hacer cosas que hace la hermana menor, quiere hacer las cosas que hace la hermana mayor. Por eso le digo que es contraproducente la teoría. En la parte cognitiva sí puede que dé resultados y da resultados, porque el niño aprende con otro niño con más facilidad que con un adulto, pero en la parte cognitiva. Pero ya en otros aspectos ya yo le veía como el talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque hay una debilidad. Entonces, mire, que analizando la situación, Vygotsky nos hablaba de una zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Se refiere a la distancia que hay entre una actividad que puede realizar un aprendiz sin ayuda y las actividades que puede realizar el aprendiz bajo la guía de un experto. Cuando hablamos de un experto, hablamos del docente. Aquí estamos hablando que el niño puede aprender sin ayuda, por sí solo, descubriendo su contexto. Pero también hay actividades que requieren que el niño tenga una persona a su lado que lo asista en su proceso de aprendizaje. Por eso es que es esencial que el niño asista a los colegios, porque va a tener un tutor que lo va a ayudar en el proceso cognitivo a reforzar algunos conocimientos que ya tiene y que él aprendió independientemente. Las actividades dentro de la zona de desarrollo próximo son muy difíciles de realizar para los niños y requieren de la guía de un experto. Ustedes saben que hay aspectos que son fáciles, que el niño lo puede aprender, por lo menos, pero hay otros que necesitan una orientación de una persona, por lo menos resolver un ejercicio matemático, así. Entonces, él también decía que el niño necesita de ese proceso, porque la zona de desarrollo se va haciendo más corta a medida que el niño requiere menos apoyo para realizar las tareas. Aquí está el niño que hace sus tareas por sí solo y que es fundamental que un niño haga sus actividades por sí solo. No podemos enseñarle al niño que todas las actividades tienen que hacer con acompañamiento, porque el niño tiene la capacidad de hacer un aprendizaje independiente. Pero en esa brecha, en ese espacio de ese aprendizaje independiente, también necesita un aprendizaje asistido que lo oriente a resolver ciertas situaciones, que lo puede incorporar en su proceso cognitivo. Y ahí es donde se da la zona de desarrollo próximo. Es como la brecha que existe en el aprendizaje asistido y el aprendizaje independiente. Y se necesita un aprendizaje independiente y un aprendizaje asistido. Si no fuera un aprendizaje asistido, el niño no tuviera necesidad de ir a la escuela, porque el niño con la interacción con otros niños, con el contexto, ya aprende. Y uno no tiene un aprendizaje solamente independiente, uno también tiene un aprendizaje asistido. A eso se refería Vygotsky. ¿Me quedó claro, mi sí? Sí, señora. Sí, profe. Señor, yo quería aportar algo. También hay Sí. niños que, un ejemplo, porque yo tengo una amiga que cuida de una niña que tiene como 6 años y ella todavía tiene que darle la comida en la boca. ¿Cómo? O sea, ¿Cuántos años tiene? 6 Y le dan la comida en y la boca. en la boca. O sea,
Es como que se anuncia, no es como que muy independiente.